Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, es el otro amigo Jorge Bonilla, que es tu espacio de Face Express, y las últimas ediciones del gobierno del señor Daniel Noboa han calado profundo dentro de lo que son las Fuerzas Armadas, tanto que ex miembros, ex comandantes, fuertes ponentes en nuestras queridas Fuerzas Armadas, sale a declarar el desastre que tiene y que ha armado el señor Noboa con todo lo que es seguridad, pues quiere entregar el manejo de lo que tiene que ver la seguridad del país y todo lo que salió de las manos a fuerzas extranjeras. Esto no lo ven nada bien y hace una crítica bastante demoledora, para lo cual la gestión que viene el señor Noboa realizando todas estas novedades te las muestro a continuación. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síganos en las redes y pasemos a ver el tema. El presidente nos tiene acostumbrado a hacer este tipo de declaraciones que a la final lo que evidencian es que no hay una visión de largo plazo en el tratamiento del problema de la inseguridad que atraviesa el país. Anuncios como los de las 2.000 hectáreas, por ejemplo. Anuncios como la venta de material a Estados Unidos que iba a ser traspasado a Ucrania. O estos anuncios que de repente nos dice, y que vino inclusive desde antes de asumir la presidencia, cuando se habló, por ejemplo, de una cárcel Baracas. Hay que medir las dimensiones de lo que se dice. Y yo no sé, y me hago la pregunta, ¿será que este tema fue tratado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado? ¿Se habrán establecido cuáles son los objetivos que se persiguen? ¿Cuál es la temporalidad? ¿Cuál es la magnitud de esas fuerzas? ¿Va a tener un costo adicional? ¿Qué brechas de capacidad se piensan cerrar de aquellas que son inexistentes en este momento, ya sea en Fuerzas Armadas o Policía Nacional? Entonces, a mí me parece que este tipo de anuncios no se comparecen con todas las alternativas de cooperación internacional que existen. Porque ahí podemos hablar de adiestramiento, de capacitación, de tecnología, de entrega de equipo. Se puede hablar inclusive de la presencia de oficiales de enlace o de equipos de enlace o de asistencia para la conducción de las operaciones. O sea, hay muchas alternativas, pero esta alternativa, tal como se plantea, yo le digo sinceramente, nos coloca al país en una postal de que hemos perdido el control del territorio, es decir, estamos a la altura de lo que se conoce, normalmente el término es intervención por invitación, lo que ha ocurrido en Mali, lo que ha ocurrido en Somalia, lo que ha ocurrido en Mozambique, en Libia. Entonces yo no sé si se mide, y por eso hay la necesidad de que el Ecuador se maneja como una institución, cumplir los procesos, porque antes de hacer este anuncio, si fuese el adecuado, que yo lo considero así, debió haberse procesado en las instancias pertinentes. El Ecuador no es la empresa del presidente Noboa. Pero, a ver, aquí, por parte del crimen organizado transnacional, para combatirlo se necesita ayuda transnacional. Claro, pero la asistencia internacional tiene que darse en la medida de las necesidades para cerrar esas brechas de capacidad que existen. Y esto tiene que procesarse a través de los organismos pertinentes. No puede ser que se hagan estos anuncios y después se va a ver, bueno, qué es lo que requerimos. O sea, a mí me parece que estos temas tienen que ser tratados con reserva, porque este momento nos colocan en una imagen de un país que ha perdido el control. Entonces, hablemos de inversión extranjera, de turismo. Bueno, yo no voy a ir a un país que ya está pidiendo el requerimiento de fuerzas especiales, porque mire lo que se está diciendo. ¿Qué significa eso? Las operaciones especiales tienen varias connotaciones. Vienen desde acciones de fuerza hasta operaciones especiales de inteligencia, por ejemplo. No sabemos, pero se hace un anuncio. Lo que quiero recalcar, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han cumplido su tarea de forma excepcional. Aquí el problema que tenemos es una errada conducción política de esta guerra, porque no se visualiza exactamente qué es lo que se quiere, cuál es el concepto estratégico que se está manejando. No conocemos ni siquiera la política pública de seguridad para hacer una evaluación. No hay un sostenimiento, por ejemplo, yo digo a nivel país, más allá de este gobierno, de una visualización que se quiere, por ejemplo, del sector defensa. Porque hay que provocar una transformación del sector defensa postergado por años. Hay que provocar una reforma policial, porque este problema no solo es un problema que se va a resolver con la fuerza. Hay que trabajar en el área de justicia, hay que trabajar en el área de lavado de activos, de análisis financiero. Pero es que le doy datos. ¿Cuál es el presupuesto de la UAFE? $3.100.000 se gastaron el año anterior. ¿Cuál fue el presupuesto del 2023? $3 millones. ¿Cuál era el presupuesto del SNAI del año anterior? Inició con 4.7, le aumentaron a 73.7, total 78 millones. ¿Cuánto ejecutó? 11.9. Problema de gestión. Ahí estamos viendo claramente. Mire, cuando no hay una visión clara de qué se quiere del sector defensa y del sector seguridad, solo usted analiza la evolución de los presupuestos de defensa. Entre el 2008 y el 2016, el promedio de gasto de inversión en defensa fue de $200 millones al año, con una recuperación de capacidades, inclusive limitadas, inclusive de transporte, que se perdieron desde la firma de la paz, porque somos el país de minutos. Termina un problema y nos olvidamos de los soldados. Desde el 2017 hasta el 2021, el promedio es 73 millones. En el gobierno de Lazo se gastó el promedio de $61 millones al año. Y en este gobierno se acaba de aumentar a 109, pero si usted ve, por debajo del histórico. Entonces no hay una concepción de cuáles son las capacidades de ser desarrolladas. O sea, tenemos unas Fuerzas Armadas que tienen que actuar con limitaciones. Porque yo le pregunto, ¿sabrá el presidente de la República que en este gobierno se desmanteló el Comando de Inteligencia Militar Conjunto? ¿Que hoy operan por separado en las fuerzas? ¿Sabrá que la Brigada de Inteligencia del Ejército, que era la base del Comando de Inteligencia Militar, no tiene presupuesto porque se les ocurre eliminar esta estructura en una guerra tal como se ha planteado? Y no tiene entidad operativa desconcentrada, que en términos financieros significa no tiene presupuesto asignado para operaciones encubiertas. ¿Pero por qué no apoyar una iniciativa? Un disgusto, digamos así. Pero esto hay que tratarlo en términos institucionales. Revise, por favor, el presupuesto del Consejo de la Judicatura, como no ha existido incremento, sino más bien una reducción entre el 2024 y el 2023. Entonces, cuando un Estado quiere trabajar, dice, muy bien, vamos a entrar en este plan de transformación de la justicia. El Consejo de la Judicatura es el que maneja los recursos del sistema judicial. Lo propio con la Fiscalía, que tiene un presupuesto independiente.
Pero cuando usted revisa, por ejemplo, del alza del IVA, del 3%, desde el mes de abril, que equivale a una tasa anualizada de 2.25 mensual, usted observa que no se ha gastado ni el 30% en 16 entidades operativas desconcentradas, instituciones como el ECO 911, como el SNAI, como el CIES, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, que es el que maneja los proyectos de inversión de la Policía Nacional, Ministerio de Gobierno, Consejo de la Judicatura, es decir, 16 entidades. Yo he tomado y he hecho un análisis que usted puede sacar un artículo en 30 días sobre la evolución del presupuesto en el área de seguridad y sus impactos, y usted ve que esta contribución adicional ha sido destinada para otras cosas. Yo no diría, bueno, capaz que fue destinada para el área social, pero cuando usted revisa, por ejemplo, el presupuesto de educación y de salud en el gasto corriente del planificado, hay una disminución de 400 millones y 100 millones de dólares respectivamente. Entonces uno dice, ¿dónde están los recursos? Ok, buen tema. Y ayuda internacional, que puede ser inclusive desde asistencia financiera hasta asistencia puntual, que no solo va en términos de adiestramiento y capacitación, sino de entrega de recursos tecnológicos, de material, de equipo, que por ejemplo se ha venido manteniendo con Estados Unidos en limitadas cantidades, porque cada país, también es que cada país tiene, el Ecuador es del interés de los Estados Unidos en el mundo. No, los Estados Unidos tienen intereses en varios países. Pero debería. Los países tienen la obligación de darlos, pero son limitados. Entonces hay que pensar, cuando usted me dice, supongamos que, discúlpeme, se dice que estamos en una guerra, ¿no? Término que yo creo que hay que revisarlo en este momento. Estamos en una guerra. ¿Cuántas veces se ha reunido el Consejo de Seguridad Pública del Estado? No nos olvidemos que durante la campaña del CENEP, el Consejo de Seguridad Nacional se reunía de forma permanente. Le pregunto a usted, entonces hablando del estamos Consejo, utilizando la gestión, pero usted no puede hacer estos pronunciamientos, mire, porque el país no es del presidente de la República. Si hablamos que uno de los problemas graves que tiene el país es la institucionalidad, lo que estamos haciendo es que yo cualquier cosa digo y mañana se hace noticia. Mire, se dio la noticia de la elevación de aranceles a México. ¿Se elevó, Milton? ¿Ya se elevó? No. Se dio la noticia de las 2.000 hectáreas. ¿Cuántas se encontraron? 7. ¿Dijo el gobierno rectificó algo? No, nos puso una mira internacional. Y mañana nos sacan un artículo de que somos narcoestado, en donde yo saqué y publiqué un artículo en Universo, porque no estoy de acuerdo con esa denominación, pero el título es rasgando las vestiduras, porque hemos narcotizado el vocabulario, todo pensemos, ya hay narcótico en todo lado. Entonces, claro, de repente nos dicen, pero ahí sí nos molesta. Entonces, las cosas hay que tratarlas con seriedad, porque yo quiero hacerle pensar a usted, Milton, con todo el respeto. No se ponga como ciudadano ecuatoriano, póngase como una persona que está fuera del país y escucha esto. O pongámonos de otro país, para no mencionar ninguno. Escucha que va a pedir intervención de fuerzas especiales para controlar el crimen organizado en su país. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con sus Fuerzas Armadas? Claro, unas Fuerzas Armadas victoriosas del CENEPA. ¿Qué ha pasado con una Policía Nacional? Que estas instituciones pueden tener errores en algunos de sus miembros, pero son instituciones que en su conjunto vienen cumpliendo con limitaciones. Le digo con limitaciones porque el incremento que ha existido entre el 2023 y el 2024 en gastos de inversión en 16 entidades operativas es de 270 millones. Y cuando usted revisa, por ejemplo, lo que tiene que ver con medicina legal y asuntos forenses, usted se encuentra en plena guerra que le han disminuido el presupuesto de inversión, que es inferior al presupuesto de inversión del año anterior. Entonces, como que no cuadran las cosas entre lo que se dice y lo que se hace. Muy fácil evidenciar la cara de amargura y lo poco que pudo hacer el señor pautero de Milton Pérez de Teleamazonas para callar o por lo menos disfrazar un poquito la molestia de lo que le estaba diciendo el excomandante de las Fuerzas Armadas. Esto porque no le gusta que, tratando de hacer bien para el gobierno en esta campaña que se viene en segunda vuelta, le terminan virando la rotilla y criticándole fuertemente, dejando ver que ni siquiera las Fuerzas Armadas, en este caso el señor Cedillo Pasivo, esté a favor de estas medidas absurdas que el gobierno quiere tomar, antes que ya todo lo que estamos ocurriendo. Deja tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, sigue todas estas redes y nos vemos hasta la próxima.